bendiciones, estamos en vivo en FM 94.1, La Predicadora, con el programa Vasos de Misericordia. Y como todos los días viernes, traigo para compartir con toda la audiencia que está del otro lado la palabra de Dios, la palabra que edifica, la palabra que nos llena y la palabra que nos direcciona hacia los propósitos eternos del Señor. Damos gracias al Señor por este día. Vamos a dar los medios de comunicación por los cuales te podés estar comunicando a la radio, es al 11 60 39 33 75 y al 60 75 38 45. También están disponibles la plataforma de Facebook y la plataforma de YouTube, en donde podés estar viendo el programa, podés estar mandando un mensaje, si querés dejar algún pedido de oración, o si querés compartirnos algo, podés estar haciéndolo, sentite libre. Y bueno, damos gracias por este día viernes que estamos una vez más en la radio y vamos a hacer una oración para comenzar en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar en esta hora, Padre. Te pido que lo que se imparta en esta tarde sea de bendición para cada uno de los que está del otro lado. Te doy las gracias, la gloria, la honra, Señor, por permitirme llegar. Y damos así comienzo, Señor, a este programa en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a estar comenzando con una alabanza y volvemos con la palabra. Yo sé que el proceso no dura para siempre. Llegará un momento y se va de repente. Sí, yo sé que el proceso no dura para siempre. Llegará un momento y se va de repente.
mira, estoy avanzando. Y se va de repente. Este es Christopher, la esencia. Bendiciones a todos. Damos la bienvenida también a Mauro. Que el Señor te bendiga, Mauro. No puedes hablar. Bueno, damos la bienvenida a Mauro también en esta tarde. Y bueno, vamos a comenzar en esta tarde con la palabra de Dios. Y vamos a comenzar en esta tarde cuando nosotros sabemos que cuando pasamos por procesos, nosotros sabemos que cuando no sabemos qué hacer, la respuesta va a venir del propio Dios. Pero antes estamos todos dentro de un proceso. Y dentro de un proceso pasan muchas cosas. Pasa la desesperación, la incertidumbre, la duda. Porque a decir verdad, todos nosotros somos personas falibles, propensos a dudar, propensos a fallar, propensos a estar en ese valle de incertidumbre. Y dentro de ese proceso, nosotros tenemos que saber que no nos podemos quedar de brazos cruzados. A veces puede ser que la tormenta nos paralice, la enfermedad también nos detenga, pero nosotros tenemos un Dios poderoso y nos dio la palabra. O sea que el Señor Jesucristo nos haya dejado el testimonio, su testimonio, y nos haya dejado la palabra significa que algo tenemos que hacer. La respuesta va a venir de Dios y dentro de ese proceso algo tengo que hacer. Si yo quiero ver algo, si yo quiero ver la respuesta de Dios, si yo quiero ver el cambio, si yo quiero ver esa transformación, algo de lo que yo le estoy pidiendo a Dios, tengo que hacer algo. Algo tenemos que hacer. Y ese algo es levantarse, levantarnos en fe. Lo que está escrito se cumple. Eso nadie lo duda, pero Dios no va a obligar a nadie a cumplir su palabra. Dios es caballero, no va a obligar, nuestro Señor Jesucristo no va a obligar a una persona a hacer lo que no quiere hacer, porque así no obra el reino de Dios, así no obra el Espíritu Santo. Lo que está escrito se cumple cuando obedecemos la palabra de Dios. Una vez me preguntaron, y bueno, ¿y si yo no le pido a Dios eso, el Señor igual me lo va a traer a mi vida? No. La Biblia dice, pedid y se os dará. No, si yo no pido, no es que me va a venir algo que mágicamente o algo va a golpear a mi puerta, no. Uno tiene que trabajar en eso que quiere. El Señor nos dio la palabra, que nos haya dejado la palabra significa que nosotros tenemos que hacer algo. Tiene que haber un compromiso. Lo que está escrito se cumple entonces cuando obedecemos la palabra de Dios. No se cumple simplemente porque uno tiene el simple deseo de querer que la promesa de Dios se materialice en mi vida. Yo tengo el deseo y ese deseo de que se materialice, se va a materializar la promesa. Cuando de verdad queremos ver el poder de Dios en nuestra vida, la promesa de Dios cumplida en nuestra vida, primero tenemos que levantarnos. Levantarnos en qué, levantarnos en fe, levantarnos de la desesperación, levantarnos de la cueva en donde estamos. Primero hay que hacer algo, hay que levantarse. Lo primero es levantarse. Tenemos que tener una actitud de ganador, una actitud no de dejarnos llevar, de vencido. Bueno, la vida me venció, la enfermedad me venció, el problema me venció. Y bueno, estoy acá. No, hay que levantarse en fe. Para ver eso que le estamos pidiendo al Señor. Para crecer espiritualmente yo tengo que hacer algo. Por eso muchos de nosotros estamos estancados porque decimos, bueno, confío en la soberanía de Dios y está bien. La soberanía de Dios se va a cumplir. Pero hay una voluntad particular que Dios tiene que se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Y va a depender del compromiso que uno tenga con Dios. Entonces, para ver ese cambio significativo, para crecer espiritualmente, para ver una transformación, algo en nuestra vida diferente de lo que fuimos siempre, algo tenemos que hacer. Cuando estamos en los caminos de Dios, salir del pozo no es cuestión de suerte, no es cuestión de casualidad, tampoco es magia, no es un golpe mágico, no se trata de magia. Entonces,
es cuestión de fe. Acá no es un golpe de magia, algo mágicamente que va a venir porque yo tengo el deseo de que se cumpla. No. La palabra de Dios dice obediencia. La palabra de Dios nos exige obediencia. Se nos dio un libro, se nos dio un testimonio del reino de Dios, de lo que hizo nuestro Señor. Entonces significa que algo tenemos que dar uso a eso que se nos dio. Entonces es cuestión de fe ver la mano de Dios en mi vida. La fe que se vive, la fe de cada uno de nosotros se tiene que manifestar por lo que vivimos en la adversidad. ¿Cómo nos levantamos nosotros en medio de la adversidad? ¿Qué hacemos cuando estamos en adversidad? Nosotros somos muy prontos para decir, bueno, tengo tal problema. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces vemos acá que dice que nosotros en las tribulaciones nos tenemos que gloriar. ¿Por qué? Porque dice que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba el carácter. Y el carácter probado da esperanza. O sea, que en la tribulación nuestro carácter va a ser probado. Y una vez que es probado, ya vamos a estar firmes para afrontar cualquier tipo de adversidad que venga en nuestra vida. Eso va a producir esperanza. Ya mi carácter fue probado. Ya sé lo que es pasar necesidad, ya sé lo que es pasar mal y no soltarme de la mano de Dios. El carácter mío va a ser probado. Dejé el orgullo. Dejé de decir que todo depende de mí. Dejé el orgullo. Todo depende de mí. Dejé de depender de mí, de lo que yo quiero para mi vida. Cedí el orgullo, ahora vino la humildad a mi vida. Pero ¿cómo va a venir esa humildad? ¿A través de qué? De una tribulación. El Señor va a permitir una tribulación para que yo deje el orgullo, para que deje de depender de mis propias decisiones y me entregue totalmente a la voluntad de Dios. Entonces nuestro carácter dentro del reino de Dios como hijo de Dios tiene que ser probado. Ahora la pregunta es, la espera, en el tiempo de espera, la larga espera, en ese valle, en ese lapso en que yo estoy esperando entre la petición y la bendición, la respuesta de lo que estoy pidiendo, ¿qué hago? Todos queremos que el Señor nos conteste ya. En medio de ese el lapso de espera, ¿busco más de Dios? ¿Le hablo a una persona que está pasando por enfermedad? ¿Ayudo a una persona que quizá no tenga para comer? ¿Hago algo para el reino de Dios? ¿Hago algo, reparto tratado? ¿Qué hago en ese tiempo de espera? ¿O me quedo cruzado de brazos? Como diciendo, bueno, doy todo por sentado ya. No tenemos que dar nada por sentado. Tampoco tenemos que buscar en la palabra de Dios, porque hay muchos que quieren darle una explicación a todas las adversidades que uno pasa, y eso es una trampa. No hay una respuesta única para lo que a nosotros nos pasa. Vos estás pasando por eso, por esto. Déjame decirte que, porque hay muchos consejeros teológicos, entre comillas, que le dicen a las personas, vos estás pasando esto por esto, vos estás pasando esto por esto. Y a la verdad nadie tiene una respuesta clara de por qué uno pasa lo que pasa. A veces están en luz roja, que nosotros sabemos que lo que pasamos es porque no nos hemos manejado como deberíamos habernos manejado, pero algunas veces nos pasan cosas que decimos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué? Entonces, la trampa es tratar de buscar una respuesta redonda, una respuesta concluyente a eso que me está pasando. No siempre es así, porque el Señor nos sorprende. Vemos en la vida de Job que Job era un hombre recto y de buenas a primeras le vino la adversidad, lo perdió todo. Entonces, ¿por qué una persona? Y el libro de Job no trata de responderlo eso de manera clara. Es algo que nosotros tenemos que investigar con nuestras experiencias, con nuestra prueba diaria. Hay misterios, dice Deuteronomio 29:29, que pertenecen al Señor y las cosas reveladas a los hijos. Entonces ese trabajo vamos a tener que nosotros desmenuzarlo en nuestra comunión con Dios. Nadie nos puede decir, esto te pasa por eso, no.
La respuesta está en el Señor, en la comunión que yo tengo con el Señor. Esa comunión que yo tengo con Dios me va a dar la respuesta de por qué estoy como estoy. ¿Acaso he dejado de orar? ¿Dependo de los demás? ¿Tengo dudas acerca de la palabra de Dios? ¿O estoy en la espera? ¿Doy todo por sentado? Y dar todo por sentado implica asumir que todo va a continuar igual sin cambiar. Todo va a seguir igual, una actitud pasiva de complacencia. En vez de ser una actitud proactiva, es una actitud pasiva. Pero la palabra de Dios nos manda la pasividad. ¿Qué hacemos cuando estamos en el lapso de tiempo esperando la respuesta de Dios? ¿Qué hacemos en ese lapso de tiempo? Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 6. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. 2 de Timoteo 2, 6. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. O sea, no vamos a tener todo de arriba. Debemos trabajar, labrar nuestra comunión con Dios, profundizar esa relación con Dios, la intimidad con Dios. Tenemos intimidad con Dios. ¿Qué decía David, el rey David? Yo no te pido nada más que estar en tu presencia. No te pido nada. Solamente estar en tu presencia. Lo único que anhelo en esta vida es estar en tu templo todos los días de mi vida. Alabar tu hermosura, alabar tu nombre todos los días de mi vida. No quiero más nada de esta vida. Como diciendo el rey David, esta vida quiero, no quiero otra. ¿Cuántos de los que están del otro lado pueden decir, esta vida con Cristo quiero, no quiero otra? Pero no, siempre estamos deseando algo más. Como que nos falta algo más para estar completos, estando ya en los caminos de Dios, estando supuestamente participando de una iglesia, de una congregación, conociendo la palabra, nos falta ese plus. Pero fíjense la diferencia de lo que es David. Solamente quería estar en la presencia de Dios, no tenía nada más. El anhelo de él era estar todos los días en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios purifica, la presencia de Dios nos guía, nos evita de tomar malas decisiones. Pero para eso yo tengo que labrar. David era un hombre que dijo eso porque sabía bien invertir su tiempo. Sabía que si invertía tiempo en la presencia de Dios, no iba a tomar malas decisiones. Sabía que si invertía tiempo en Dios, el Señor le iba a mostrar, por acá tenés que andar, por acá tenés que andar. Pero nosotros queremos todo de arriba, no queremos lo que dice 2 de Timoteo 2:6. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Hablar de Cristo, predicarle a alguien, ir a hablarle a un enfermo, dar tratados, entablar, profundizar esa red, servir, ir al servicio del Señor. Nosotros ponemos primero la queja. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? ¿Estamos sirviéndole al Señor? Porque todo aquel que es hijo de Dios tiene el llamado al servicio. No hay excusa, sea lo que sea, en el rubro que esté, a lo que se dedique, tiene el llamado por el Espíritu Santo al servicio del Señor. Es ese fuego. ¿Querés saber si tenés el fuego del Espíritu Santo? Vas a tener una gana de servir al Señor. De tus entrañas te va a salir algo para servir. Sea como sea, con los medios, con los recursos que sea. En el lugar en donde te desenvolves. No tiene que ser siempre dentro de una iglesia. En donde te desenvolves vas a tener sed de hablar de Él. Ese es estar lleno del Espíritu. Por eso decía el apóstol Pablo, no apaguen ese fuego del Espíritu Santo. El servicio, el querer servir, el querer hacer algo. No es que nosotros por hacer algo por Dios vamos a ser salvos o más bendecidos. Pero tenemos que labrar. Si queremos ver cambios, frutos en nuestra vida, los frutos son el cambio, la transformación. Primero hay que trabajar. Se sabe cuando un cristiano no tiene cambio, cuando no trabajó para obtener esos frutos. Hay que trabajar primero. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses dentro de este contexto. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Así que hermanos, dice el apóstol, estén firmes y retengan la doctrina
que han aprendido por palabra o por carta. ¿Qué es la doctrina? ¿Es la declaración de fe de una iglesia local? ¿Qué es la doctrina? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de doctrina? Retenga la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta. Es la enseñanza de la palabra de Dios, es el conocimiento de la palabra de Dios, que anuncia que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo resucitó al tercer día y que va a volver por su iglesia. Y todo lo que nosotros aprendimos del Señor a lo largo de la Biblia, esa es la doctrina. Ahora vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 al 14. Dice la palabra de Dios: retén la norma de las sanas palabras, retén la norma de la sana doctrina que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Está hablando de la palabra de Dios y enfocamos en algo muy importante en este punto, en 2 de Timoteo 1, 13 al 14. ¿Qué es la sana doctrina? Pablo está hablando de la sana doctrina, las sanas palabras que has recibido de mí. ¿A qué se refiere cuando dice la sana palabra que has recibido de mí? ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice retén la norma de las sanas palabras? Pablo se está refiriendo precisamente no a teoría. Ya está, ya tenemos la palabra, ya está acá. Es la Santa Biblia. Pablo se está refiriendo, ahora agrega la sana doctrina, las sanas palabras. Pablo se está refiriendo a la forma de vivir. Pablo está enfatizando acá el vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es lo sano. Esa es la sana doctrina, vivir conforme a lo que está escrito. La sana doctrina es vivir como Jesús viviría, actuar como Jesús actuaría. Eso es la sana doctrina de lo que Pablo está hablando. Mucha gente dice, yo voy a una iglesia de sana doctrina, yo tengo la sana doctrina, una frase que se popularizó mucho en este último tiempo. Pero en realidad, ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo retengan la sana doctrina? ¿Qué significa retener? ¿Cuál es la enseñanza que más repite Pablo a la iglesia de esos tiempos? Vamos a leer Filipenses 2, del 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo les está diciendo, resistan en medio de una generación mala. Resistan en medio de la gente que no respeta a Dios, que no es luz, ustedes son luz. Que no sea en vano todas las veces que le he predicado. Que no sea tiempo en vano todo ese tiempo que invertí en ustedes en darle a conocer la palabra. Pablo les está diciendo, resistan, retengan en medio de esta generación mala. Y esa resistencia no se da en el ámbito racional. Esa resistencia, en otras palabras, no se demuestra debatiendo acerca de lo que está escrito en la Biblia o lo que no está escrito, discutiendo quién tiene la razón, quién no tiene la razón, criticando a los más débiles o viendo quién sabe más de la Biblia y quién sabe menos. Así no se resiste, así no se retiene las sanas palabras en medio de una generación mala. Pablo está diciendo, en otras palabras, para Pablo el mejor teólogo, el mejor apologeta o apologista de la palabra, no es aquel que tiene más saber bíblico, es aquel que practica lo que sabe. Pablo está hablando de llevar a la práctica lo que uno ya sabe. Para Pablo el mejor teólogo es aquel que más practica la palabra, aquel que la pone en práctica cuando nadie lo ve.
Aquel que no necesita que le estén diciendo lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, sino que sabe bien lo que tiene que hacer. Eso es la sana doctrina para el apóstol Pablo, llevar a la práctica lo que uno ya sabe de la palabra. O lo poco, lo pequeño, empezar con pequeños pasos, lo pequeño que yo sé de la palabra, o lo pequeño que puedo poner por obra, pero ponerlo por obra. Si alguien dice, yo tengo la sana doctrina, Pablo le va a decir, bueno, déjame ver cómo vivís y yo te diré si verdaderamente tienes la sana doctrina. Porque nosotros nos jactamos mucho de boca para afuera, yo tengo la sana doctrina, no, yo tengo la sana doctrina. Pero Pablo dice, se va a ver si verdaderamente tenés la sana doctrina cuando vas a ver cómo es tu vida. Ahí se va a ver, no. Retener nosotros, como estamos tan familiarizados con el sistema educativo mundano, pensamos que retener es retener mentalmente, racionalmente, cuánto sé de la palabra, de memoria, cuánto conocimiento mental tengo de la palabra. No, y la gente se asombra por eso, pero no. Pablo está hablando de una retención, la retención de que habla la Biblia es retención de obedecer. Retén, dice 2 de Timoteo 1:13. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí. O sea, ponla por obra. Pon por obra todo lo que has oído en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Después dice, guarda mediante el Espíritu Santo. O sea que no vamos a poder obedecer si no es mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en nosotros es lo que nos va a llevar a nosotros a retener y a guardar la palabra de Dios, que no es otra cosa que ponerla por obra. El labrador, vamos a leer otra vez, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. O sea, si yo quiero participar de las bendiciones de Dios, si yo quiero ver la bendición de Dios en mi vida, si yo quiero ver la petición contestada, ¿y qué estoy haciendo primero? ¿Estoy trabajando? ¿Estoy trabajando en eso? Solamente, bueno, es el deseo interno que tengo y por el deseo interno no. El Señor no obliga a nadie a hacer su voluntad. El Señor quiere que nosotros anhelemos hacer su voluntad. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿O solamente damos todo por sentado, nos conformamos y decimos, bueno, el Señor sabrá en su soberanía? No, dice, 2 de Timoteo 2:6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, y es lo que no queremos hacer. No queremos trabajar en nuestra relación con Dios, intimidad con Dios. Eso no es para mí. Eso es para los espirituales, o para el pastor, o para el evangelista, o para el que sirve en la iglesia. Eso para mí de intimidad con Dios, no. Que Dios responda a lo que le estoy pidiendo y punto. Y no es así. El Señor quiere que nosotros le anhelemos como le anhelaba la necesidad. Te necesito como la necesidad fisiológica de tomar agua cuando tenemos sed. El labrador debe trabajar. Tenemos que trabajar esa tierra que está en muchos casos de nosotros está desierta, está seca. No trabajamos, pero sí, después lo primero que nosotros queremos que el Señor conteste nuestra petición, pero no trabajamos primero. ¿Y qué fruto voy a tener si yo no pongo las manos para trabajar en el arado? No pongo mis manos y mis pies en el arado, ¿qué voy a sacar? No va a haber cambio, por eso la gente critica, después más que elogiar el Evangelio, la gente más que critica. Porque nadie está dispuesto a trabajar primero para obtener la bendición, para obtener los frutos. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, si alguien dice, yo tengo la sana doctrina, Pablo va a decir, bueno, déjame ver cómo vivís y si es verdad, que es verdad lo que decís. ¿Lo decís porque el pastor te enseña la Biblia o porque vas a un seminario bíblico? Pero Pablo va mucho más allá. Pablo dice, déjame ver tu vida, yo te voy a decir. Si tu vida verdaderamente refleja los frutos del Espíritu Santo. Porque a veces nosotros nos sacamos tan fácil y todo lo que estamos en la presencia de Dios, ¿qué va a salir cuando uno se acerca a la presencia de Dios? Lo que hay en el fondo de nuestro corazón. Cuando la samaritana se acercó al Señor, ¿qué pasó cuando la samaritana se acercó al Señor? El Señor le reveló su vida, le reveló todo lo que era, le dijo, has tenido 5 maridos.
o se le reveló toda su vida. Nosotros vamos a ser revelados como el antiguo rollo de fotografía. El Señor nos va a revelar todo lo que somos, va a hacer una radiografía de lo que somos. Nadie puede engañar a Dios, ni nosotros no podemos engañar a Dios. El Señor nos va a sacar una radiografía a ver si es que verdaderamente estamos siguiendo la sana doctrina, si verdaderamente nosotros tenemos la sana doctrina. Y la pregunta es, ¿dónde está sirviendo? En ningún lado. Solo me reúno a escuchar la palabra cada domingo nada más. Después tengo mi vida. Después tengo mis amistades. Después tengo lo que me gusta hacer. Mi tiempo libre. ¿Dónde estás sirviendo? Bueno, entonces no sé si es tan sana tu doctrina. Porque la palabra te lleva sí o sí al servicio. Cuando uno es hijo de Dios, cuando uno recibe el Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu le va a llevar al servicio sí o sí, sin excusa. Al contrario, no va a buscar excusa. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo y es tocado por el Espíritu Santo, no va a poner excusa. ¿Qué hacen con el pobre? Le dan palabra al pobre. ¿Qué hacen con aquel que no está de acuerdo, que piensa diferente? Le cierran la puerta. ¿Cómo son nuestras obras? Si verdaderamente retenemos la palabra, ¿qué es lo que hacemos con lo que sabemos? No es retener lo que yo sé. Es qué hago con lo que yo sé de la palabra. ¿Estoy sirviendo? Entonces, por más que reciba una predicación que esté conforme, de acuerdo con la palabra de Dios, si la persona no está viviendo eso que recibe, eso que se le está transmitiendo, no tiene la sana doctrina. O sea, no está reteniendo la sana doctrina. Los predicadores transmiten la palabra, pero el Espíritu Santo es el que imparte en el espíritu de la persona la palabra y la va a llevar a servir. Porque el Señor quiere obreros. El Señor quiere levantar obreros, gente que le sirva. Pero nosotros tenemos los oídos y la mente entenebrecida. Estamos sin discernimiento, absortos en las cosas del mundo. No hay excusa. A todos se nos ha hecho el mismo llamado de servir, y cuando uno está en los caminos de Dios, tiene ese llamado del servicio. O sea, si no estamos haciendo nada, si no trabajamos primero para obtener eso que queremos, no vamos a obtener nada. Si no trabajamos primero la tierra, nuestra intimidad con Dios, nuestra comunión con Dios, no vamos a obtener nada. Lo dice la Biblia, lo dice 2 de Timoteo 2:6. El labrador, para recibir los frutos, tiene que trabajar. Nadie quiere trabajar. Hay pocos obreros. La Biblia lo dice, hay pocos obreros. Nadie quiere venir. No por esto, no por aquello. Y bueno, y después se preguntan, ¿y por qué de esto? ¿Por qué tarda? En el tiempo de espera entre la tribulación y la respuesta, ¿qué hacemos nosotros? ¿Damos todos por sentados, nos quedamos de brazos cruzados, o nosotros trabajamos para obtener los frutos? La sana doctrina tiene que ver con nuestra vida diaria, con nuestra práctica en la vida diaria. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibieron de nosotros. ¿Y qué significa cuando dice el apóstol Pablo? Ahora bien, hermanos, os mandamos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibieron de nosotros. Que se aparten no significa que le hagan la cruz a la persona y no la vean más y la maldigan y se alejen y que se pierda en el infierno. No. Significa que nosotros no tenemos que hacer lo que hace la persona que anda desordenadamente. Pero no significa que tenemos que dejar de saludar al hermano, no hablarle más y que se vaya al infierno. No. Nosotros, ¿dónde está la misericordia y el amor de Dios? Nosotros no tenemos que hacer lo que hace el hermano. Hay que exhortarlo con mansedumbre al hermano, pero no hablarle más. Entonces, ¿por qué dice no anden desordenadamente? Porque la sana doctrina está hablando precisamente de eso, de la forma, del estilo de vida de uno.
de los que estamos en el Señor. Está hablando de una ordenanza, de un estilo de vida. Una correcta práctica es el resultado de una correcta comunión con Dios. Si yo tengo una correcta comunión con Dios y no tengo una idea de lo que es Dios, para mí yo tengo una idea de que Dios me va a bendecir si no trabajo primero, no. A mí me parece que Dios me va a bendecir, me va a traer su voluntad de golpe sin que yo le pida nada, no. ¿Por qué el Señor dijo, pidan y se os darán? El Señor nos quiere escuchar, quiere que le pidamos. El Señor quiere que hagamos algo, que nos pongamos la mano en el arado y empecemos a servir a Él. Que empecemos a hacer algo. Y no estamos hablando acá de la salvación por obras, estamos hablando de tener la palabra de Dios, de que la palabra de Dios se active en nosotros. Y lo primero que va a pasar cuando estamos llenos del Espíritu Santo es el servicio. ¿Querés saber si estás lleno del Espíritu Santo o si el Espíritu Santo está en vos? Vas a querer servir. El ABC del creyente es el querer servir. Algo tengo que hacer. Entonces, una correcta práctica es el resultado de una correcta comunión con Dios. Porque ninguno de nosotros se convierte en el Señor sabiéndolo todo, sabiendo escatología, sabiendo el contexto de toda la carta del apóstol Pablo. Nadie se convierte sabiendo todo el contexto de las cartas del apóstol Pablo, ni sabiendo la escatología, ni sabiendo el libro de Apocalipsis completo, no. Ahora, si te anotás en todos los seminarios bíblicos, pero tu vida sigue siendo una vida que te salta un exabrupto de violencia, o te salta un exabrupto maldiciente, déjame decirte que el conocimiento no convierte a nadie. Acá estamos hablando de otra cosa, Pablo está hablando de otra cosa, está hablando de que el fruto del Espíritu Santo emerja en tu vida. Si estás en todos los seminarios bíblicos, pero tu vida sigue siendo violenta, seguís maldiciendo a la gente, puede ser que sepas la palabra, que seas una persona, un genio, una genia en la palabra, pero estás enferma o enfermo espiritualmente. Las sanas palabras, si yo no retengo la sana palabra, significa que estoy enferma espiritualmente. Hay algo en mí, no en la palabra, hay algo en mí, hay algo que yo no quiero, a lo que no quiero morir. Yo no quiero morir a algo, y mientras siga sin querer morir, y digan, yo tengo derecho a estar como estoy, yo tengo derecho a hacer esto, cuando esté con la frase, yo tengo derecho a estar mal, yo tengo derecho a decir esto, significa que no quiero morir. Y cuando uno no quiere morir no va a haber ningún cambio, va a seguir siendo la misma persona pero con conocimiento bíblico, siendo una persona religiosa con conocimiento bíblico, pero sin conversión, sin transformación, sin cambio, sin nada. Un erudito más de la palabra, como hay tantos, eso sí, condenadores, sin misericordia, pero uno más del montón. Por eso Pablo dice, retengan la norma de las sanas palabras, la sana doctrina, retengan la sana. Y Pablo, como queriendo decir, bueno, si decís tener la doctrina, la vamos a ver en la forma de vida. Por eso habla en 2 Tesalonicenses 3:6, apártense del que vive desordenadamente. O sea que está hablando de un estilo de vida, no de una retención racional. O sea, si seguís generando problemas, si seguís buscando problemas, es porque no retenés la doctrina, la sana doctrina. Tu vida todavía está desordenada, hay una enfermedad espiritual. Hay muchos dentro de la iglesia que están enfermos espiritualmente hablando. Y dice el apóstol Pablo, vivan la doctrina, retengan la sana doctrina. Esto no es apréndanse la Biblia de memoria. No es apréndanse la Biblia de memoria. Anótense a muchos seminarios bíblicos, no. Significa aprendan la Biblia y vayan y vívanla en su contexto, vívanla en su barrio, vívanla donde se encuentren. Porque el conocimiento se va, puede pasar el tiempo, nosotros no podemos olvidarnos del conocimiento, pero lo que va a quedar acá, lo que va a quedar, hermanos, es lo que nosotros hacemos. Lo bueno o lo malo que hacemos, lo que queda son las buenas decisiones y las malas decisiones que tomamos en esta vida. ¿Por qué uno es conocido?
por estar mucho tiempo solo, por tomar malas decisiones, por ser un problema en lugares donde va. Muy poca gente es conocida porque sabe mucho o poco de la palabra. La gente en realidad es conocida porque en lugares donde va genera problemas, porque está siempre solo, porque no habla con nadie, porque es extrovertido o introvertido. O sea, lo que hacemos o dejamos de hacer es lo que va a quedar. Las malas decisiones que nosotros tomamos lamentablemente van a quedar, incluso después de que nosotros muramos, van a estar siguiendo, dando efecto. Por eso es muy importante retener la norma de las sanas palabras que hemos recibido. Las decisiones, lo que hacemos siempre queda. Por eso dice, resistan y permanezcan firmes. Resistan y permanezcan firmes en lo que se les ha hablado. Los predicadores transmiten, el que imparte la revelación es el Espíritu Santo de Dios, pero si yo no quiero morir, si yo digo, yo tengo derecho porque me dijeron esto, yo pienso, no estoy muriendo. Nosotros sabemos que el llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo es a morir, no a decir yo tengo derecho a esto. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que ha sido encomendado. Y otra palabra dice que los mandamientos del Señor no nos son gravosos. Y si no son gravosos es porque estamos en el apogeo de la carne. Por eso es gravoso. Todavía no hemos muerto. Por eso el llamado de hoy, en esta tarde, es al cambio. Vamos a una adoración y volvemos con el programa. Por hablar, hace tiempo que he esperado la oportunidad de estar a tu lado y conversar. Estoy cansado de luchar y sin fuerzas al andar. Esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí, no hice bien. El camino he creído ver con claridad, cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me envuelven y no encuentro solución. Los problemas nublan hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Te pido una vez más. Te puedo escuchar antes que empieces a hablar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar, sin poderte consolar. Y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte, no importarme si tú estás cansado de luchar. De esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en momentos se borró. Y es que no te has dado cuenta que en tus horas de aflicción, en mis brazos
Amados hermanos, hemos llegado ya al final de este programa, estamos finalizando la programación de Vasos de Misericordia. Ha sido un privilegio, espero que la palabra que se impartió, que se compartió, y la música también que se compartió le haya sido de bendición, le fortalezca en este día viernes. Y bueno, vamos a hacer una oración para dejar todo en manos del Señor. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por este día, por esta palabra, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de tus hijos que está del otro lado, Padre, y que nos dé la gracia, Señor, para tener paciencia en los tiempos de tribulación, Señor. Que nos dé la fuerza, la fortaleza, Padre. Y como dice el Salmo 46:1, que tú seas, Padre, nuestra fortaleza, nuestra ayuda en tiempos de angustia, Padre. Te pedimos que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre, como dice Filipenses, gobierne nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, Padre. Y nos guarde en Cristo Jesús, Señor. Guárdanos, Padre, del mal, de todas las cosas que nos quieren sacar o desviar, Señor, de tus caminos. Padre, nos ponemos en tus manos. Dejamos en tus manos toda enfermedad, Padre, que esté sobrando. Te pedimos que tu mano de poder esté tocando a cada persona, Padre, que en este momento está pasando por un valle de enfermedad, Padre, que lo estés sacando de ahí, que estés rescatando con tu mano de poder. Toda persona que se encuentra en una tribulación de angustia, tristeza, Padre, barre con todo espíritu de depresión, de tristeza, de angustia, Señor. Te pido que levantes a tu pueblo, que levantes a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos la gloria y la honra en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias por este día, así que nos estaremos encontrando el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Bendiciones. Hace tiempo que he esperado la oportunidad de estar a tu lado y conversar. Estoy cansado de luchar y sin fuerzas al andar. Esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí, no hice bien. Y el camino he creído ver con claridad, cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me envuelven y no encuentro solución. Los problemas nublan hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Te pido una vez antes que empieces a hablar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar, sin poderte consolar. Y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte, no importarme si tú estás cansado de luchar.